Vamos a la palabra, la vid y los pámpanos. Es el tema que iniciamos el domingo pasado, y estuvimos hablando, y permítame, lo llevo al pasaje que leímos como referencia a esta enseñanza, y esa es la que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, y estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Y el versículo 3 dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco, dice el Señor, pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, dice el Señor, y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis siervos o mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Este fue el pasaje que tomamos como referencia hace 8 días en esta enseñanza. Y decíamos, nosotros lo llevamos en una reseña histórica para que pudiéramos entender el significado de la parábola de la vid y los pámpanos. Leímos el pasaje que está en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Y este texto nos amplía un poco más la parábola de la vid y los pámpanos, porque la parábola tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. Y este recuerde que le estoy haciendo es para aquellas personas que no pudieron venir hace 8 días atrás. A este pueblo de Israel Dios lo escoge como su viña más preciada, como su pueblo amado. De este pueblo Dios quería levantar una nación de reyes, sacerdotes y profetas. Y Dios cerca a aquel pueblo le planta una torre en el centro para cuidar de ella. Y Dios le da todos los cuidados que como viña requería. Pero al no recibir los frutos de aquella viña que Dios esperaba, entonces todo lo que Él había puesto ahora lo quita. La cerca la quita, ya no hay agua, ya no hay cuidado. En pocas palabras, aquella nación que era una nación amada, ahora queda a merced de todos. Así que Dios toma a Israel como pueblo amado, Dios toma a Israel como una nación especial. Pero Israel no mostró los frutos que aquel viñador quería de su viña. Israel se negó a seguir a Dios. Israel falló en todo lo que Dios quería que ellos le entregaran a Él como nación. Así que hubo en Israel entonces por parte de aquel viñador que quedó desprotegida y el enemigo podía hacer con ella como él quisiera. Recuerde que hablamos que el Israel natural, o sea, este Israel del que le estoy diciendo, es el Israel natural de Dios, pero también está el Israel espiritual. Cuando Dios vino a aquel Israel natural, le habíamos leído el texto de Juan que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué los suyos no lo recibieron a él? Porque el pueblo estaba esperando un rey que los gobernara, un rey que los dirigiera. Pero usted sabe que cuando los reyes se presentaban con ejércitos, caballos, soldados. Pero cuando este rey entra, no era lo que ellos esperaban. ¿Cómo entró aquel rey? Según la Biblia, entró en un burro y era prestado, no era ni de él. Por eso los suyos
no lo recibieron porque no era el rey que ellos esperaban. Así que al el Israel natural no aceptarlo, entonces se abre la posibilidad para los gentiles, el Israel espiritual. Ese es usted y ese soy yo. Así que en este proceso Dios toma a profetas como Jeremías, profetas como Isaías, profetas como Oseas, y empieza una arremetida contra aquel Israel natural. Y en aquella arremetida Dios le hace saber las consecuencias que ellos ahora tienen que pagar por no dar el fruto que Dios esperaba. Y cuando yo digo que no dieron el fruto que Dios esperaba, es porque la Biblia dice que ellos sí dieron fruto. ¿Qué fruto dieron según la Biblia? ¿Qué uvas dieron? Uvas silvestres. La uva silvestre era un fruto no agradable, pero también era un fruto que no tenía ningún valor. En pocas palabras, la uva silvestre habla de que ellos dieron frutos, pero para sí mismos, para ellos mismos. No dieron el fruto para aquel que los plantó como viña. Así que Dios empieza una arremetida contra aquel pueblo de Israel, aquel pueblo amado. Así que hay un contexto entre el pueblo de Israel y aquel que lo plantó. Hay un contexto de infidelidad de parte de aquel pueblo para con su Dios. Así que en todo este proceso nosotros podemos ver cómo Dios ahora, al plantarnos a nosotros, y escuche esto, como su Israel espiritual, algo que Dios espera de nosotros es que Él espera que los frutos que no dio el Israel natural, lo dé el Israel espiritual, o sea, la iglesia de este tiempo. Pero cuando nosotros miramos a la iglesia de este tiempo, la iglesia de este tiempo probablemente está en la misma condición que el Israel natural, porque Dios no ve los frutos de su iglesia que Él quisiera recibir. Por ende, Dios tiene que tomar acciones para nosotros mismos. Dios tiene que moverse y hacer cosas que a veces no nos gustan, no nos agradan, pero es sencillamente Dios queriendo llamar la atención de su pueblo. Fue lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios no quiso llamar la atención de su viña amada? Lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de los milagros, lo hizo a través de las señales. Pero ellos, como pueblo amado, ignoraron todo aquello que Dios estaba haciendo a favor de ellos. Así que en esta enseñanza yo le hablé que íbamos a ver 5 aspectos a tratar en esta parábola de la vid y los pámpanos. Y el domingo pasado miramos el primero, ¿cierto? ¿Cuál era el primero? Hablamos de la vid. Y como la vid, Jesús aquí nos muestra uno de los tantos yo soy, atributos que solo le corresponden a Dios. Y Él dice, en cuanto a la vid, dice, yo soy la vid verdadera, dándonos indicación de que hay muchas vid que se pueden levantar. Pero cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, nos está diciendo, yo soy el único que te puede dar salvación a tu vida, a tu casa, a tu familia. Yo soy el único que te puede dar vida eterna. Por eso Dios se toma este atributo, son atributos de Dios. Por eso usted va a encontrar que Él en la Biblia no solo dice, yo soy la vid verdadera. Él dice, yo soy el camino, yo soy la salvación, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son atributos de Dios. Y en cuanto a la vid, Él nos está mostrando este atributo que solamente le pertenece a Él. Lo que indica entonces que si Él es la vid verdadera, nosotros como iglesia debemos colocar nuestra mirada en la vid verdadera. Dígame amén a eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué se hace necesario que usted y yo entendamos esto? Porque hoy en día usted puede ver a una iglesia que su mirada la tiene puesta en otras cosas y no en la vid verdadera. Por ende, esto ha permitido
que nos desviemos, que nos apartemos del propósito, del llamado que Dios ha establecido. Así que Israel falló en no dar los frutos que Dios esperaba. Lo que hizo entonces que Israel perdiera el derecho de vid, y ahora Cristo, al decir yo soy la vid verdadera, la fuente de vida, la fuente de tu salvación, está diciendo que ahora Israel perdió el derecho, pero ahora el derecho lo tiene Jesucristo. Y si usted y yo caminamos adheridos a Cristo como vid, quiere decir que usted y yo ahora nos hemos convertido en el Israel espiritual, en el amado, en la niña de los ojos de Dios, en el tesoro más valioso que Dios tiene. Esa es la iglesia del Señor. Así que, segundo aspecto de la vid y los pámpanos, es la conexión vital entre el pámpano y la vid. Cuando yo hablo de conexión vital, está hablando de que es de vida o muerte. Por eso, la conexión vital entre el pámpano y la vid. Y hace 8 días yo le coloqué el ejemplo de la rama. Cuando una rama es desconectada de la vid, de la fuente, de aquello que le produce la savia para poder dar vida, cuando una rama es desconectada, pierde su fuente de vida, pierde su fuente de alimento. Ya deja de nutrirse, y al dejar de nutrirse indica que ya no puede vivir. Así que no puede dar frutos, porque separados de la vid nos vamos a marchitar. Separados de Cristo vamos a morir. Separados de Cristo no vamos a dar el fruto que Él espera. Así que despegados de esta vid que es Cristo, es renunciar por completo a nuestro sustento vital para poder vivir, para poder florecer y para poder dar frutos. Así que se hace imposible que nosotros demos frutos si no estamos adheridos a Cristo. ¿Amén o no amén? Así que será imposible tener esta conexión vital en nuestras vidas con el pámpano si usted y yo no le anhelamos a Él todos los días de nuestra vida. Entonces, al yo decirle esto, la pregunta que le tengo que formular es: ¿cuándo entonces tenemos que buscar a Dios? ¿El domingo, que es el día de ir a la iglesia en familia? ¿El día de la cena del Señor? No. Se hace necesario de que usted y yo todos los días mantengamos esta relación con Dios. Y es de entender entonces que cuando usted y yo tenemos esta relación con Dios, vamos a tener crecimiento en nuestras vidas. Vamos a florecer en nuestras vidas. Y vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Así que nuestra relación con ese pámpano se debe convertir en una prioridad en nuestra vida. Nada puede ocupar el primer lugar que no sea Dios en nuestro corazón. Dios está por encima de esposa, de esposo, de hijos, de dinero, de posesiones materiales. Dios está por encima de todas las cosas. Anhelar tener, o el anhelo por tener esta intimidad con el Señor, debe estar por encima de todo lo que como ser humano nosotros deseemos. No hay cosa que pueda ser más importante para la vida de un cristiano que anhelar estar adheridos al pámpano todos los días. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque, escúcheme, iglesia, en los tiempos en los que estamos viviendo, es muy fácil apartarse del Señor. Es muy fácil desconectarse de las cosas de Dios. Cuando
usted escucha a una persona que dice, o que uno le pregunta, amado, ¿y por qué no vino el viernes? No, porque es que ahora me voy a empezar a congregar solo los domingos. Eso es muy delicado en la vida de un cristiano, porque ya después no va a ser un domingo, sino va a ser cada 15 días. Y ya después no va a ser cada 15 días, sino que usted lo va a ver una vez al mes. Entonces, cuando una persona se desconecta de la vida, empieza este enfriamiento espiritual en la vida de la persona. Ya no hay gozo, ya no hay alegría. Aquello que le producía gozo, aquello que le producía alegría, ya no está en él. Por ende, aquella persona poco a poco se va apagando en su vida espiritual. Por eso es que la Biblia nos manda, nos insta a que usted y yo todo el tiempo permanezcamos el fuego de nuestra lámpara encendido. ¿Cómo tiene que estar el fuego? Diga conmigo, encendido. Así que esta amistad con Dios requiere que invirtamos tiempo en ella. Es una combinación de cantidad y calidad de tiempo, lo que indica que cada día de nosotros tenemos que dedicar tiempo a crecer espiritualmente, a alimentarnos espiritualmente, que a la postre este alimento es el que nos va a llevar a dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos. Por eso Juan capítulo 15, versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y esto tiene sentido. No podemos producir frutos. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. Y mire que hay un detalle aquí que no podemos pasar por alto. Dice, los que permanecen en mí, yo voy a permanecer en ellos. Y mire que el accionar primero debe ser mío. Yo debo tener la intención de buscar a Dios. Yo debo tener la intención de nutrirme con lo que Dios me va a dar. Cuando yo me muevo en esta intención de ser nutrido, entonces Dios dice, ahora yo, al ver de que tú quieres permanecer en mí, yo me comprometo a permanecer en ustedes. Y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que la rama tiene una conexión vital con la vid. Así que si el pámpano es separado de la vid, de lógica que va a morir, pero la vid continúa viva. ¿Me escuchó eso? Si el pámpano es separado de la vid, va a morir, no va a florecer, mucho menos va a dar fruto, pero la vid sigue viva. Así que, como pámpanos, se hace necesariamente obligatorio permanecer en la vid, para que de esta manera, o es de la única manera, que usted y yo vamos a ser productivos en el llamado que Dios nos ha hecho. Así que es una relación de vida o muerte. Lo que quiere decir entonces que usted y yo necesitamos de Dios. Dios no necesita de usted y de mí. Si el pastor de la iglesia mañana decide irse de la iglesia, no continúo más en cordialidad. Eso hace mucho calor allá. ¡Uy, qué cosa tan terrible! La obra del Señor no se va a parar. Porque la obra es de Dios. Yo dije, la obra es de Dios. La obra no es de ningún hombre. La obra es de Dios. Y si yo no quiero, la obra no se va a parar. Dios levantará a otros, Dios traerá a otros. Y si Dios tiene que poner a hablar a las piedras, Dios lo hace. Pero la obra del Señor se cumple en cordialidad, porque se cumple. Así que si usted y yo no queremos, porque uno a veces se encuentra en el proceso gente que se va de la iglesia
Y ellos creen que la iglesia pierde, creen que el pastor pierde y creen que Dios pierde. No, y aquí Dios no va a perder. Aquí el único que pierde por apartarme, por desconectarme, soy yo. Así que esta es una relación de vida o muerte. Para producir los frutos o el fruto del Espíritu de Dios, es necesario esta conexión. Por ende, hoy, en este día que Dios nos está permitiendo vivir, usted y yo necesitamos hoy de Cristo. Sería imposible para nosotros caminar en este día si no estamos adheridos a Cristo. Sería imposible. Así que, si yo me aparto de la vid, entonces yo me estoy convirtiendo en un cristiano sin fruto. Me estoy convirtiendo en un cristiano estéril. Me estoy convirtiendo en un cristiano que no florezco. Y Dios, cuando nos mira, lo que busca es eso, el fruto. Por eso hubo una gran molestia de parte de Jesús cuando estaba frente a la higuera. Porque la higuera, escucha esto, la higuera tenía apariencia de que tenía frutos. Pero cuando Jesús llega, se molesta. Y aquí hay una gran pregunta teológica que los teólogos se hacen. Bueno, es como que usted y yo sabemos de que hay una cosecha en la que hay mango, ¿cierto? Hay una cosecha en la que hay mango por todos lados y barato. Hay una cosecha o hay una temporada en la que usted y yo sabemos que hay mandarinas por todos lados. Entonces, cuando usted la ve barata en las ventas de verduras, usted dice, hay cosecha de mandarina. Aquí los teólogos se hacen una pregunta en cuanto a la higuera. ¿Acaso era tiempo de la higuera de dar fruto? Era el tiempo de la cosecha. Porque esa pregunta surge. Pero lo que Dios nos quiere mostrar con la higuera es que usted y yo, Él nos llama para que usted y yo, todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo, vamos, diga, todo el tiempo, demos frutos para el Señor. Entonces, como Él está esperando frutos todo el tiempo de nosotros, a mí me cuesta entender esto. Aquellos cristianos que dicen, pastor, me voy a tomar un año sabático. Cuando usted y yo entendemos que el enemigo anda como león rugiente, mire, para el enemigo no hay festivos, no hay domingos, el enemigo no toma año sabático. Dice que anda todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, buscando cómo acabar con tu matrimonio. Todo el tiempo anda buscando cómo acabar con tus hijos. Todo el tiempo anda buscando cómo acabar con tu economía, con tu salud, con tu ministerio, con tu llamado. Todo el tiempo anda buscando cómo acabar con la iglesia. Entonces, ¿cómo que me voy a tomar un año sabático? Si Dios todo el tiempo está esperando que demos frutos, ¿cómo que me voy a tomar un año sabático? Pastor, me voy a tomar un mes de descanso. ¿Descanso de qué? No. Aquí en lo espiritual no estamos para descansar, estamos para velar, estamos para estar en guardia. Si el enemigo está como león rugiente, tú y yo tenemos que tener la armadura de Cristo y estar velando constantemente por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro ministerio, por la iglesia, por el llamado. Todo el tiempo debemos estar alertas. Así que separados de la vid, y escuche esto, es cierto que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer dinero, podemos hacer fama, podemos hacer muchas posesiones materiales. Separados de esta vid, podemos tener empresas, podemos hacer un montón de cosas, pero separados de esta vid será imposible que demos el fruto del Espíritu que Dios quiere que demos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque al igual que usted o al igual que yo, usted conoce mucha gente
que nunca ha pisado una iglesia y son prósperos económicamente, que tienen muchos estudios, que tienen muchos bienes materiales, pero esta gente no da el fruto que el Espíritu de Dios espera. Entonces, aquí se abre un paréntesis, y permítame en este paréntesis meter un texto bíblico. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, ganarse todas las riquezas del mundo y perder la salvación de su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre en realidad tenerlo todo, pero no tener a Cristo? El hombre que lo tiene todo y no tiene a Cristo, para los de afuera puede ser Don Juan, pero para Dios es pobre Juan. Y aquí cabe el ejemplo de una parábola, y es la parábola del rico y Lázaro. El rico todos los días está viendo a Lázaro ahí. El mendigo, el pobre, pero que busca a Dios, que lee la Biblia, que tiene intimidad con Dios, que va a los cultos, y que en muchas ocasiones le dijo al rico: vamos, te invito a la iglesia. El lunes tenemos cena del Señor. Tengo un grupo bíblico, quiero que vayas conmigo. Vamos el domingo a la iglesia. Vamos a abrir los cultos de damas, los cultos de emprendedores, los cultos de sanidad y milagros. Vamos, te invito. Pero usted puede ver al rico haciendo caso omiso de aquello de Lázaro. Pero lo que sí es cierto es que un día los dos mueren. Y dice la Biblia que desde el Hades el rico veía a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Sabe usted cuál es el seno de Abraham? No, yo le pregunto porque no sé. Porque yo le pregunté esto a alguien y alguien me dijo: ¿es que acaso Abraham tiene senos? Pero el rico está viendo a Lázaro en el seno de Abraham. Ahora, se entiende como seno de Abraham el lugar donde se consiente, donde se apapacha, donde se complace. Bueno, allá está el pobre. Y desde acá Dios le dice al padre Abraham, le dice: por favor, permite que Lázaro vaya y le predique a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe qué está diciendo el rico? El rico está diciendo: es que yo me acuerdo cuando Lázaro me invitaba a la iglesia, cuando me decía: hay culto el domingo, tenemos cena del Señor el lunes, vamos, sírvele al Señor en el grupo bíblico. El rico se está acordando de eso. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Abraham? Le dijo: no, Señor, allá tienen a los profetas, que vayan al culto el domingo y los escuchen, que vayan a las cenas del Señor, que vayan a los grupos bíblicos. Allá están los profetas en los grupos bíblicos, que a ellos los escuchen. Entonces, ¿de qué nos sirve tener mucho pero no tener a Dios? Es aquí cuando el texto entonces toma sentido, el que dice que mejor es lo poco donde está Dios y hay amor y comprensión, que lo mucho donde Dios no está y hay rencillas y odio. Así que tenemos que comprender algo muy importante en esta mañana. Una cosa es estar en una iglesia y otra cosa es estar en Dios. Porque usted y yo estamos en esta mañana aquí, escuchando un mensaje, predicando un mensaje dentro de una iglesia. Pero la pregunta es: ¿en realidad estamos en Dios? No debemos confundir estar en Cristo con estar en una iglesia. Muchas personas permanecen en una iglesia, pero no están en Cristo. Lo que indica entonces que nosotros podemos hacer parte de una iglesia local, parte de una denominación cristiana, parte de un sistema organizacional religioso, pero esto no indica que seamos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Ay, ay, ay. ¿Usted me escuchó eso? Así que entonces, la parábola de la vid y los pámpanos es para que usted y yo reflexionemos. ¿Cómo está mi vida espiritual con Dios? Se hace necesario que reflexionemos en esto todos los días. Así que Jesucristo lo que a usted y a mí nos hace partícipes del reino de los cielos
es si estamos unidos a la vid verdadera que se llama Jesucristo. Y Jesucristo, aprendimos algo en este día, que Jesucristo es un nombre en hebreo, pero que es un nombre compuesto. Jesús, Cristo. Y Jesús significa Dios en mí o uno con Dios. Dios en mí o uno con Dios. Eso es estar adheridos. Eso es ser en uno solo con Cristo. Pero Cristo significa ungido para servir. Así que lo que denota esto es que usted y yo estamos llamados para servir en la obra del Señor. Y el que nos colocó el mejor ejemplo de esto fue el mismo Jesús en nuestras vidas. Ellos estaban cenando con Jesús. Estaban compartiendo con Jesús. Y esto es algo que se presenta mucho en el ser humano. Porque siempre queremos ser los primeros, queremos realzar más que otros. Y ellos están en esta disputa. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? ¿Y quién es el más importante? Y Jesús está ahí escuchando esta discusión de ellos. Cuando de pronto Jesús manda a traer una ponchera con agua y una toalla. Y empieza por Pedro. Me imagino que empezó por Pedro. Y cuando Pedro ve que él se agacha a quitarle las sandalias, Pedro le dice, no, pero ¿cómo así? No, eso no lo podemos permitir. Usted es el pastor. Usted es el Mesías, usted es el Salvador. ¿Cómo que usted nos va a limpiar los pies a nosotros? No. Somos nosotros los que tenemos que limpiarte los pies a ti. Entonces viene la respuesta de Jesús. Es que les quiero decir algo, muchachos, dijo Jesús. Si alguien quiere ser el mayor y el más grande entre todos, tiene que convertirse en el servidor de todos. ¿Cómo le parece eso? Así que estamos llamados para servir. Y este servicio o esta adherencia al pámpano implica de nosotros constancia, implica de nosotros perseverancia, implica de nosotros esfuerzo, implica por parte de nosotros dedicación, implica lucha, implica sacrificio. Pero pastor, a mí me dijeron que el evangelio era otra cosa. No, les mintieron. Aquí tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos todos los días. Tenemos que estar dispuestos a perseverar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el último día. Usted y yo tenemos que estar firmes, parados en la brecha. Así que cuando nosotros poseemos estas virtudes, entonces tú y yo vamos a ser recompensados por Dios. ¿Cuántos quieren la recompensa de Dios? Pues Dios está buscando de nosotros fruto. Tercero, el tercer punto tiene que ver con el labrador. El labrador es el dueño de la viña, donde el labrador planta la vid. Por ende, él es el propietario. Él es el dueño absoluto. Este labrador, que es Dios, envió a su Hijo Jesucristo, que a su vez se convirtió en la vid verdadera para cada uno de nosotros. Así que al nosotros nacer o ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, podemos ser como Jesús, quien es la vid verdadera. Y escúcheme, la vara quedó bien alta. Porque Él dijo, como yo fui, como yo me comporté, como yo hablé, como yo actué, ustedes también lo pueden hacer. Por eso Él se convierte en nuestro hermano mayor, que nos coloca el ejemplo para que después nosotros lo hagamos igual como Él lo hizo. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:6. Voy a leer en la LBA. El labrador que trabaja
debe ser el primero en recibir su parte del fruto. Esto fue lo que no sucedió con el pueblo de Israel natural. Porque el fruto que ellos dieron, no lo dieron para Dios, sino que lo dieron para ellos mismos. En pocas palabras, el pueblo de Israel Dios esperaba de él las primicias de aquel fruto, pero primicias que Dios nunca recibió. Esto indica entonces que en su vida y en mi vida, lo primero debe ser Dios. Yo dije, lo primero debe ser Dios. No es su esposa, no es su esposo, no son los hijos, no es el dinero, no son los bienes materiales, no. Lo primero en nuestra vida debe ser Dios. El que ocupa el primer lugar en nuestro corazón debe ser Dios. Así que, como el labrador de la viña, Él nos conoce tan bien a nosotros como pámpanos. Entonces, Él tiene que empezar a podarnos. La pregunta que yo le formulo es, ¿de qué manera Él nos poda a nosotros? Yo le pregunto, usted me responde, por favor. A través de las crisis, de los procesos, que son escúcheme, estas son las cosas que en realidad el ser humano quiere omitir en su vida. Los procesos, las crisis. El proceso y la crisis es la que me lleva a dar frutos. El proceso y la crisis es la que me lleva al crecimiento. El proceso y la crisis es la que me lleva a la madurez de la estatura del varón perfecto en mi vida. Así que cuando usted ora y le dice, Señor, no permitas que yo pase por estos problemas, por estas dificultades, pues le tengo noticias. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice el texto? Pero confía, porque ya yo he vencido. Así que no pida que se le quite, no, porque no se le va a quitar. Porque Dios sabe que a la postre usted es un pámpano que da frutos. Por ende necesita ser limpiado a través de los procesos, a través de las crisis. Y recuerde lo que yo decía qué día, no hay promesa dada si no hay un proceso vivido. Pero el tema es que nosotros queremos es la bendición y queremos omitir el proceso. Pero en la ecuación de Dios no funciona así. Dios, antes de entregarnos la promesa, primero nos mete en un proceso. Primero nos mete en una crisis. Para que usted y yo maduremos, para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo demos frutos. Aquellos frutos o aquel fruto que el Espíritu de Dios espera que usted y yo demos. Así que se hace necesario esta crisis en nuestra vida. Ahora bien, permítame hablar de dos funciones que tiene el labrador. Una de ellas es quitar los pámpanos que no dan fruto. ¿Cuál es una de las funciones del labrador? Quitar los pámpanos que no dan fruto. Y mire, una de las arremetidas que Dios tiene contra el pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da fruto abundante. Israel daba frutos, pero lo hacía para sí mismo, dice el texto. Conforme a la abundancia de sus frutos, multiplicó también sus altares a dioses paganos. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Entonces, el labrador está en la tarea de quitar aquellas ramas que no dan el fruto que Dios espera. Así que ellos habían dado un fruto, pero no un fruto para Dios. No eran las primicias para Dios. Por ende, todo lo que hacían, lo hacían para ellos mismos. Ahora, Dios tiene que hacer una declaración radical para aquel pueblo. ¿Cuál es la declaración radical?
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo corta. Esto está indicando que si no caminamos haciendo la voluntad de Dios, si no obedecemos su palabra, seremos del grupo de las ramas que no dan frutos que Él espera. Y como consecuencia, Él nos tendrá que quitar, Él nos tendrá que cortar. Así que esto nos lleva a una conclusión. Hay ramas o hay dos tipos de ramas, las que dan fruto y las que no dan fruto. Lo que indica entonces, en un término coloquial, es que hay dos tipos de cristianos. Los que son cristianos y los que son cristinos. El cristino es el que quiere los beneficios de Dios y los beneficios del mundo. El cristino es el que no quiere morir a su viejo hombre. El cristino es el que no quiere morir a sus deseos paganos. El cristino es el que no quiere morir a su accionar que no le agrada a Dios. Entonces hay dos tipos de cristianos. Pero también otra función del labrador es que limpia las ramas que dan frutos. Y la limpieza de la que el Señor nos habla aquí, escúcheme, es una responsabilidad que corresponde directamente al dueño de la viña. ¿Y quién es el dueño de la viña? Es Dios. Él es el dueño de la viña. Así que el proceso de limpieza es un proceso, diga conmigo, necesario. Vamos, diga necesario. Es un proceso necesario en nosotros. Porque de nada sirve tener largas ramas, de nada sirve tener muchas hojas, pero no estar dando frutos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos entonces ser limpiados? Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Dios nos da el mejor ejemplo de limpieza. Levíticos capítulo 11, versículo 24. Porque yo soy de Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué es necesaria la limpieza? Y creo que, según el texto de Levíticos, una de las razones fundamentales y principales por la que tú y yo necesitamos ser limpiados es para que cada día imitemos más a Cristo. Para que cada día nos parezcamos o lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. La limpieza está tan impregnada en Dios que cuando nosotros miramos la creación a nosotros nos enseña mucho sobre lo que Dios piensa acerca de la limpieza. Él creó procesos naturales, Dios lo hizo, que mantienen limpio el aire y las aguas. La limpieza está tan arraigada en Dios que cuando usted mira al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote se tenía que bañar 2 veces en un lugar también que para ellos era santísimo. Así que la limpieza está muy arraigada a Dios. Por eso entonces ahora podemos entender que si usted y yo somos ramas que damos frutos, Él necesita limpiarnos. Hay un escritor que se llama Leos Morri. Y Leos Morri dice lo siguiente de este pensamiento. Si se deja sola, la vid producirá mucho crecimiento improductivo. Para obtener la máxima fructificación, es esencial una poda exhaustiva. Pero también hay un escritor que se llama Merrill Tenney y él lo aplica a la vida cristiana. Y Merrill dice lo siguiente: la madera muerta es peor que la falta de fruto, porque la madera muerta puede albergar enfermedades y podredumbre.
Dios elimina la madera muerta de su iglesia y disciplina la vida del creyente para que se dirija hacia una actividad productiva o fructífera. Hay otro escritor que se llama John Trapp y él resume lo siguiente y dice: y sí, es doloroso sangrar, pero es peor marchitarse. Mejor es ser podado para crecer que cortado para arder. Así que se hace necesario que entonces nosotros entendamos que en la función del labrador está el que Él tenga que limpiarnos a nosotros. Hay cosas que usted y yo probablemente desconocemos, que albergamos en lo profundo de nuestro corazón. Y son esas cosas las que a veces no nos dejan ver la bendición de Dios en su totalidad en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el labrador? Una de sus funciones es limpiar. Cuarto, los pámpanos que dan fruto. Regáleme 5 minutos, por favor. ¿Quiénes son las ramas? ¿O quiénes son los pámpanos que no dan fruto? Sencillamente, todo aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra. De nada nos sirve ser oidores, pero no ser hacedores de la palabra. A usted y a mí de nada nos sirve salir de este lugar y decir: qué palabra tan bonita, cuando no la aplicamos en nuestra vida. Ahora bien, cuando vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y le pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se ve, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Es increíble lo que la palabra de Dios hace en nosotros, pero también es increíble ver cómo la iglesia de este tiempo ha ignorado el consejo de la palabra. Así que todo aquel que es indiferente a la voz de Dios, todo aquel que ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios, este tipo de ramas, este tipo de pámpanos necesita ser cortado. No estamos dando entonces el fruto. Son aquellas personas que están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Y la señal de que Cristo no está en ellos es que no hay una vida fructífera en ellos. Hermano, ¿y usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? 15 años, pastor. ¿Cuántas personas se ha ganado para el Señor? Hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva en la iglesia? 10 años. ¿Y por qué sigue viviendo en unión libre? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esto es un tipo de cristiano que no ha dado frutos. Así que Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 7, versículo 16, Mateo 7, 16, dice así: puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un mal árbol produce frutos malos. Entonces, ¿por qué los conoce? ¿Por qué los conoce? Entonces usted no es un buen esposo porque saque a comer todos los fines de semana a su esposa. Usted no es un buen esposo porque le compra cadenas, anillos, ropa, calzado. No. Hay un fruto que Dios
espera que usted y yo como esposo demos. Usted no es una buena esposa porque lava y tiene la ropa planchada y hace el almuerzo todos los días. Usted es una buena esposa porque hay un fruto que la Biblia como esposa sabe y dice que usted tiene que dar. Así que son personas que están en una iglesia, pero no están en Cristo. Mire, Primera de Juan 2:19, mire este texto, en la Nueva Traducción Viviente. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, dice la Biblia, demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Lo está leyendo ahí? Se lo voy a volver a leer. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. En pocas palabras, estas personas son personas como Judas, que están cerca de Jesús, que caminan con Jesús, que duermen con Jesús, que comen con Jesús, aún más, que sirven con Jesús, pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Esto es para que pensemos, hermano. Entrará en el reino de los cielos. Solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicábamos, en tu nombre éramos pastores, en tu nombre cantábamos, éramos líderes. Todo esto, Señor, lo hacíamos en tu nombre. Pero yo les voy a responder, dice Dios: nunca los conocí. Que Dios nos diga esto es fatal, hermano. Esto es duro. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. En realidad yo soy de Dios porque predico en un altar. En realidad yo soy de Dios porque vengo un domingo a la iglesia. Porque soy líder en una iglesia. Entonces mire cuán equivocado tenemos el concepto. En realidad soy de Dios porque me paro en un altar a cantar. Soy de Dios porque tengo un grupo bíblico. Entonces este texto de Mateo capítulo 7 versículo 21 es para que usted y yo reflexionemos. Porque a veces o en muchas ocasiones lo que hemos cambiado es de iglesia o de religión. Porque seguimos congregándonos los domingos, lo mismo que hacíamos en la católica. Lo que hicimos fue cambiar de una iglesia para otra. Hay gente que se considera de Dios porque diezma. Hay gente que se considera de Dios porque ofrenda, porque ayuda al pobre.
Y Dios dice, ese día les voy a responder, nunca los conocí. Increíble. Esto fue lo que el pueblo de Israel se convirtió para Dios, en un pueblo desconocido. Por eso Dios tuvo que quitar la cerca, Dios tuvo que quitar toda la protección, Dios tuvo que quitar el agua, porque desconocía aquel pueblo. Es más, el mismo Dios les dice, ustedes se han prostituido. Así que los pámpanos que no llevan fruto, escuche esto, le quitan la fuerza vital a los que sí la tienen. Roban la fuerza de fructificar a los que sí dan fruto. Lo que indica que dentro de la iglesia hay gente que no conviene. Eso es duro, pero es una realidad. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. No necesariamente hace referencia afuera. Dentro de la iglesia hay gente que es yugo desigual. Así que quinto y último, por favor, chicos, pasen. Los pámpanos que dan fruto. Cuando damos frutos hay un gozo, hay una satisfacción. Cuando damos frutos hay alegría. Porque aquel Dios que nos llamó está recibiendo de nosotros lo que espera recibir. Así que en este punto el pámpano comparte el gozo con el labrador. Y cuando damos frutos, el labrador se glorifica. Tú y yo estamos glorificando al labrador cuando damos frutos. Por esta razón, nosotros como pámpanos debemos soportar el dolor de la poda. Porque aquel mismo Dios que te está podando y que te está doliendo, Él mismo se va a encargar de curar tus heridas. Por eso tú y yo en el proceso debemos soportar, no desesperarnos, no tomar decisiones a la ligera, no actuar apresuradamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que actúa a la ligera va a pobreza. Por eso usted y yo debemos soportar el dolor de la poda, tal como lo hizo Jesús al ir a la cruz. Así que necesitamos entender esto que dice Hebreos 12:11. Y esto es una disyuntiva para los muchachos de hoy en día, pero también para la iglesia en general. Mire lo que dice Hebreos en la Nueva Traducción Viviente. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Es aquí cuando los hijos dicen, si en verdad me quisiera no me pega. Pero lo que ellos no saben es que porque los amamos es que les pegamos o los corregimos. Pero eso cuesta encajarlo aquí. Y Hebreos dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. De hecho, creo pensar que muchos de los que estamos aquí tenemos de pronto alguna marquita por ahí que nos quedó de aquella correa que nos dieron. Pero después, esta disciplina, dice, produce la apacible cosecha de una vid recta para los que han sido entrenados por ella. Usted y yo ahorita no lo entendemos, pero escuche,
Cuando usted y yo recibamos la bendición de Dios, yo dije cuando recibamos la bendición de Dios, entonces usted va a decir, era necesario haber pasado por ahí. Ahorita no, ahorita hay escasez, hay mucha falencia, no hay trabajo, no hay dinero, las cosas no están saliendo bien, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Ahorita todo se ve oscuro, se ve nublado. Pero llegará un día, diga conmigo, llegará un día donde vamos a decir, todo lo que vivimos era necesario. Y si no, pregúnteselo a José, por favor. A José el soñador. Así que concluyo con esto. Dios en la condición de vid siempre esperará de nosotros como sus pámpanos que demos el fruto que el Espíritu espera que nosotros demos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Dios. No sé, Señor, para algunos si la palabra fue una espada, un martillo o fue bálsamo, Dios. Pero en esta mañana recibimos tu palabra, Señor. Tu palabra es buena. Tu palabra es oportuna, Dios. Yo hoy como predicador necesitaba escuchar esta palabra, Señor. Y cuando me paro al frente de esta palabra, encuentro que hay muchas cosas que tengo que corregir en mi vida, Dios. Hay muchas cosas que tengo que enderezar en mi caminar, Dios. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy yo te digo, ayúdanos o ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, porque en el proceso tú vas a esperar de mí frutos. Ese fruto apacible, ese fruto que agrada, ese fruto que tiene valor delante de ti, Dios. Vamos, abre tu boca en esta mañana y dile, Señor, aquí estoy. Con imperfecciones, con errores, con falencias muchas. Pero permíteme, Señor, dar el fruto que tú quieras. Que cuando tú me mires, así como aquel día miraste a la higuera, Dios, tú puedas hallar ese fruto agradable, Señor. Ese fruto que alegra tu corazón. Ese fruto que te salta a ti como Dios, que te glorifica a ti, Señor. Oh, Señor, hoy te necesitamos más que nunca. Ayer ya pasó, Señor, te necesitamos hoy. La palabra de ayer fue buena, pero hoy necesitamos una palabra. Y mañana necesitaremos otra. Por eso, Señor, no permitas que yo ignore tu palabra. Y no importando quién se pare en este lugar, siempre tu palabra será buena, Dios. Siempre. Siempre tu palabra me acercará a tu propósito. Siempre, Señor, tu palabra me acercará al cumplimiento de tus promesas. Por eso no puedo ignorar tu palabra, Dios. Y por ende será esa palabra que me va a permitir estar adherida al pámpano, Dios. Y al estar adherido al pámpano, entonces voy a tener vida. Y al tener vida voy a florecer. Al tener vida voy a crecer, Dios. Y al tener vida voy a dar frutos para ti, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu de Dios.
Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica.